Al ponerse el sol en una tarde de verano en el norte del estado de Nueva York, un inquietante silencio se apoderó del centro penitenciario de Clinton, la prisión de máxima seguridad situada en la pequeña localidad de Dannemora. Era conocida por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado. Pero esa noche algo era diferente. Los guardias que patrullaban los muros de la prisión no tenían idea de que dos de sus presos más notorios estaban tramando su fuga. Richard Matt y David Sweet, ambos condenados a cadena perpetua por asesinato, llevaban meses cavando la salida de sus celdas, y cuando la oscuridad se cernía sobre la prisión, estaban listos para actuar. Richard Matt era un delincuente profesional que había pasado la mayor parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión. Nació en Tonawanda, Nueva York, en 1966 y tuvo una infancia problemática. Empezó a delinquir a una edad temprana y cuando tenía 20 años ya había sido condenado por varios delitos, entre ellos secuestro, agresión y robo. En 1997, Matt fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de un empresario. En 2008 fue trasladado al centro penitenciario de Clinton, donde cumplía condena. David Sweet, por su parte, era un asesino convicto que cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue condenado a cadena perpetua en 2003 por el asesinato de un ayudante del sheriff. La fuga de Richard Matt y David Sweet del centro penitenciario de Clinton en 2015 fue un esfuerzo cuidadosamente planeado y ejecutado que duró varios meses. Al planear su fuga, Richard Matt y David Sweet tuvieron en cuenta varios factores, como la distribución de la prisión, la ubicación de los guardias y la rutina del personal penitenciario. Habían estudiado las medidas de seguridad de la prisión y conocían sus puntos débiles, que aprovecharon en su beneficio. Los dos presos trabajaron en su fuga por la noche, cuando la prisión estaba más tranquila y menos activa. Utilizaron paredes y revestimientos insonorizados para amortiguar el ruido de los taladros y las sierras. También tuvieron que tener cuidado para evitar ser detectados por los guardias y las cámaras, lo que requirió una coordinación y una sincronización precisas. El primer paso fue acceder a los túneles de mantenimiento de la prisión, para lo que cortaron las paredes de sus celdas con herramientas eléctricas. Una vez en los túneles, se abrieron paso a través de un laberinto de tuberías y conductos de ventilación hasta llegar a una boca de inspección que daba al exterior de los muros de la prisión. Para atravesarla, Matt y Sweet utilizaron sierras de arco y otras herramientas cortantes para romper las rejillas metálicas que la cubrían. A continuación, se arrastraron por la pequeña abertura y salieron al exterior de los muros de la prisión. Desde allí, los dos reclusos se dirigieron a una estación de tren cercana, donde habían escondido un coche que habían robado a un empleado de la prisión. Después, condujeron el coche hasta una ciudad cercana, donde se separaron y siguieron su camino. La fuga se descubrió la mañana del 6 de junio de 2015, cuando los guardias de la prisión hicieron recuento de todos los reclusos durante el pase de lista matutino. Cuando llegaron a las celdas de Richard Matt y David Sweet, comprobaron que estaban vacías. Al principio, los guardias supusieron que los dos hombres podrían haber sido trasladados a otro centro o que estaban en la enfermería, pero investigaciones posteriores revelaron que no estaban por ninguna parte. Inmediatamente se inició un registro del recinto penitenciario y pronto se descubrió que los dos hombres se habían colado por la parte trasera de sus celdas y se habían introducido en una serie de túneles y tuberías que conducían a una arqueta situada fuera de los muros de la prisión. La tapa de la alcantarilla estaba levantada, lo que indicaba que habían escapado a través de ella. Rápidamente quedó claro que los dos hombres habían planeado la huida meticulosamente y habían tenido mucho cuidado en cubrir sus huellas. Sin embargo, cometieron un error crítico. No habían tapado la boca de alcantarilla después de salir de ella, lo que facilitó que las autoridades descubrieran cómo habían escapado. Tras su fuga, Richard Matt y David Sweet dejaron una nota sarcástica para
para los guardias de la prisión, en la que aparecía una cara feliz y se leía "que tengan un buen día". La nota se encontró cerca de la tubería que los dos hombres habían utilizado para fugarse de la prisión y añadía un insulto más al personal de la prisión, que ya estaba conmocionado por la audaz fuga. La nota dejaba entrever la descarada confianza de los evadidos y el grado de planificación de su fuga. El descubrimiento de las celdas vacías y de la alcantarilla abierta desencadenó una persecución masiva que duró 3 semanas y en la que participaron cientos de agentes del orden de múltiples organismos, entre ellos la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina Federal de Investigación, FBI, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Se utilizaron helicópteros y unidades K-9. La búsqueda abarcó una amplia zona del norte del estado de Nueva York y partes de Vermont y Canadá. Las autoridades también ofrecieron una recompensa de $100,000 por información que condujera a la captura de los fugitivos. Tras la fuga, Richard Matt y David Sweet pasaron varias semanas en los alrededores de la prisión, intentando eludir a las autoridades. Robaron comida, ropa y material de acampada en cabañas de caza locales y continuaron su viaje adentrándose en la naturaleza. En un momento dado, fueron vistos por un automovilista que pasaba por allí, pero el testigo no reconoció a los fugados y no informó del avistamiento hasta días después. Matt y Sweet también entraron en varias casas de vacaciones y campamentos de temporada, robaron provisiones y dejaron pistas sobre su paradero. A pesar de la intensa persecución en curso, los dos hombres consiguieron eludir a las autoridades durante más de 3 semanas, recorriendo casi 40 kilómetros a través del denso bosque de Adirondack. Se dirigieron a una zona remota cerca de la frontera canadiense, donde finalmente fueron localizados por un equipo de US Marshals. Los hombres fueron localizados en un campamento improvisado, rodeados de envoltorios de comida desechados y otras pruebas de que habían estado viviendo en la zona. La persecución llegó a su fin el 26 de junio, cuando un equipo táctico del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos localizó a Richard Matt en el bosque, cerca de la frontera canadiense. Tras negarse a rendirse, un agente de la patrulla fronteriza estadounidense le disparó y lo mató. David Sweet fue capturado 2 días más tarde cerca de la localidad de Constable, Nueva York, tras ser localizado por un policía del estado de Nueva York. Le dispararon y lo capturaron tras negarse a rendirse y huir del agente. La investigación sobre la evasión de la prisión reveló un nivel escandaloso de complicidad y corrupción en el centro penitenciario de Clinton. Se descubrió que los hombres habían recibido ayuda de una empleada de la prisión llamada Joyce Mitchell, que había accedido a ser su chofer en la huida. Mitchell, supervisora de la sastrería de la prisión, se había hecho amiga de los dos hombres y les había ayudado a conseguir herramientas y otros materiales que utilizaron en su fuga. Mitchell fue acusada de facilitar la fuga y condenada hasta 7 años de prisión. La investigación también reveló que los dos hombres habían utilizado herramientas eléctricas para cortar las paredes de sus celdas y las tuberías de los túneles. Se cree que las herramientas fueron suministradas por Mitchell y otro empleado de la prisión llamado Jane Palmer. Palmer, que era funcionario de prisiones, había sido suspendido y posteriormente dimitió de su puesto. Fue acusado de promover el contrabando en la prisión y de manipulación de pruebas físicas. La fuga de Richard Matt y David Sweet de la prisión de Nueva York supuso una gran vergüenza para el Estado y provocó peticiones de reformas y mejoras en el sistema penitenciario del Estado. El incidente puso de manifiesto la necesidad de aumentar las medidas de seguridad y mejorar los procedimientos de investigación de los empleados, así como la necesidad de mejorar la formación y el apoyo al personal penitenciario. Tras la fuga de Richard Matt y David Sweet, el centro penitenciario de Clinton realizó varios ajustes de seguridad, como la instalación de nuevas cámaras y la creación de un bloque de celdas a pruebas de fugas. También contrataron personal adicional, incluidos guardias y personal de seguridad, para aumentar la presencia de seguridad. Estas medidas
se aplicaron para evitar futuras fugas y garantizar la seguridad de todos los reclusos. En conclusión, la fuga de Richard Matt y David Sweet de la prisión de Nueva York fue un acontecimiento importante que captó la atención de la nación y planteó serias dudas sobre la seguridad y la gestión de las prisiones del Estado. La fuga fue el resultado de una combinación de factores como la falta de medidas de seguridad adecuadas, la corrupción y la complicidad entre los empleados de la prisión y la astucia y determinación de los dos asesinos convictos. La persecución que siguió fue un testimonio de la dedicación y determinación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de múltiples organismos que trabajaron incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia.